Eso da sabiduría. Esta palabra, este libro, da sabiduría. Amén. Vienen peores cosas. Peores porque el Señor está airado. Airado. ¿Dónde están los que dijeron que se acababa la pandemia? ¿Dónde están todos esos? ¿Dónde están? Yo pregunto. Amén. Hay uno por ahí dándole órdenes al virus. Dios le bendiga, hermanos y amigos. Muy buenos días. Desde Panamá les saludamos y les bendecimos. Aleluya. Quiero darles esta palabra que está en el libro de Zacarías capítulo 10. Dice, 10:1, dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Amén. Estoy viendo montones de brujos y de adivinos hablando de la pandemia, que Dios le dijo que se termina, que Dios le dijo que se termina. Dios no te ha dicho nada. Por eso aquí te pongo esta palabra. Esos son sueños vanos. No estés engañando al pueblo, no le estés diciendo cosas al mundo que Dios no ha hablado. Por ahí hay uno que es un brujo que dijo que ahora en septiembre se terminaba la pandemia y resulta que en Europa ahora está comenzando otra vez y en todos lados está comenzando. ¿Dónde está tu profecía? Eso se llama adivinación, eso se llama brujería. Brujería. Porque el hombre no quiere entender que el que domina el universo, te lo voy a repetir, hermano, con todo respeto, el que domina el universo se llama Jehová de los ejércitos. Por la desobediencia del hombre, por la maldad del hombre, por la soberbia del hombre, por la idolatría y la corrupción del hombre, es que estamos ahora en esto. Amén. Él va a terminar cuando Él lo decida. ¿Dónde están las vacunas? ¿Sabe qué hay que hacer? ¿Sabe cómo hay que vacunarse? Con Jesucristo de Nazaret. Esa es la vacuna que te salva. Y si te mueres, te vas para el cielo. Aleluya. Así que yo te aconsejo que estés escuchando, lee la palabra. No estés escuchando eso, dice aquí, porque los terafines han dado vanos oráculos. Los oráculos eso se hacía en Grecia y en Roma. Ese era ir a donde un ídolo a preguntarle qué venía. Entonces, como el diablo también trabaja, entonces le decía, bueno, posiblemente viene tal cosa mañana. Y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Amén. Gloria al Señor. Bien, ese es un entremés. Quiero hablarles entonces hoy de la conversión de Saulo y quiero poner el título de esta predicación: de Saulo a Pablo. Vamos a leer el capítulo 9 de Hechos. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos todo honor y toda la gloria sea para ti. Como siempre te pido, Dios, que extiendas tu mano y toques mis labios, Señor. Unja mi boca, hables por mi boca a este pueblo y al mundo.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oh Dios, porque yo no tengo palabras. Así que te pido que lo hagas como lo hiciste con Jeremías, tu siervo, y que tu Santo Espíritu, Señor, repose sobre tu siervo en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aquí nosotros estamos observando a un hombre totalmente errado de la verdad, como hay muchos hoy, pensando que estaba en lo correcto, lo que él estaba haciendo era lo correcto, amén, y estaba yéndose hacia el abismo. Todo el mundo sabe que Saulo era un judío de la tribu de Benjamín, era un fariseo, hijo de fariseo, amén. Pero aquí dice que él, respirando aún amenazas, era un hombre que amenazaba de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para ir a Damasco, amén, y todo lo que encontraba allí lo iba a traer preso a Jerusalén. Amén. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, en Siria, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mire que habla del cielo. Esa luz viene del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Aquí Saulo ve al Señor en forma de luz. Es una luz. Dice que los que estaban alrededor de él, la garulilla de asesinos que andaban con él, no vieron a nadie, pero sí escucharon la voz. Amén. Era una luz, dice. Ahora, esto tenía que suceder de esa manera. Era imprescindible porque sería apóstol de Jesucristo después de esto. Es que mira, yo quiero hacerle entender, hermanos, lo que yo he recibido. Hermanos, para ser apóstol de Jesucristo tenía que haber unas normas, amén. Y una de esas era ver al Señor Jesucristo. Si nosotros nos vamos a los otros, como Pedro, Juan y todos los demás, ellos anduvieron con el Señor Jesucristo, comieron con el Señor Jesucristo, oraron, hicieron todo con Él por 3 años. Amén. Ellos estuvieron al lado de Él. Pero Pablo, cuando es llamado o cuando esta situación le viene a Pablo, que es el llamamiento de Pablo al apostolado, él no había visto al Señor Jesucristo, no lo conocía. Ya el Señor había sido asesinado y se había levantado al cielo y estaba a la diestra del Padre. Pero era necesario y es necesario a todos aquellos que dicen ser apóstoles. Si usted ha visto a Jesucristo y ha hablado con Jesucristo de Nazaret, entonces usted es apóstol. Si no, usted es un mentiroso. Amén. Porque era necesario que él viera y escuchara la voz de Dios. Dice que Saulo estaba considerado por los sumos sacerdotes como uno de los jóvenes promesas del judaísmo. Era la promesa. Este hombre tiene todos los aderezos que nosotros necesitamos para destruir esa famosa secta de los del camino, porque así se le llamaba. Amén. Ahora, dice que al ver el crecimiento de los cristianos, escúcheme bien esto, y que se conocía como el camino, vino y vio que su religión, estoy hablando de Pablo o de Saulo, pues todavía no era Pablo, estoy hablando de Saulo. Él estaba viendo que su religión se veía amenazada. Estoy hablando de la religión, hermano. ¿Sabe lo que es la religión? Lo que usted hace diariamente.
Usted religiosamente desayuna, usted religiosamente duerme, usted religiosamente trabaja, usted religiosamente hace una serie de cosas. Eso se llama religión. Y yo le he dicho muchas veces en este altar, nosotros no somos religiosos, nosotros somos seguidores del Dios vivo, el único Dios todopoderoso que se llama Jehová de los ejércitos. Así es que él, en esta nueva secta, según él, que se llamaba los del camino, él veía un peligro terrible para su secta, que él llamaba una verdadera iglesia. Amén. Ahora, dice aquí que inició una persecución para erradicar a esta secta. Así que le pidió cartas al sumo sacerdote. Pero, ¿qué sucede con Saulo? Acá en el capítulo 7, estamos hablando, hermanos, de un hombre que se llamó Esteban, que tuvo una defensa tremenda delante de estos corrompidos sumos sacerdotes, amén, que dirigían esta secta donde estaba Saulo de Tarso. Amén. En el capítulo 8 dice, y Saulo consentía en su muerte, y aquel día, cuando mataron a Esteban, un verdadero siervo de Dios, amén, dice que Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Con los apóstoles no se metieron, pero con el pueblo sí. Amén. Ahora, ¿por qué no se metieron con los apóstoles? Porque la presencia del Espíritu Santo estaba sobre ellos de una manera impresionante. Y yo me imagino que cualquiera que llegara a hacerle daño, porque ellos tenían una labor que hacer, y déjame decirte algo, no te vas a morir hasta cuando tú termines la labor que Dios te ha puesto en esta tierra. Amén. Así que ellos no podían ser asesinados, no podían ser asesinados, porque al asesinarlos pues se acababa el ministerio. Ellos podían haber sido apaleados, golpeados, encarcelados, lo que tú quieras, menos asesinados. Y dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, del que te estoy hablando, dice, asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Mira lo que hacía este tipo, ¿eh? Y él pensaba que él estaba haciendo una labor maravillosa, como muchos hoy que están totalmente errados y están en el camino opuesto a las cosas de Dios. Asimismo estaba Saulo. Dice que asolaba casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Aparte de que los mataba, los asesinaba. Amén, que no aparece en la Biblia, pero eso todo el mundo lo sabe. Que él era un hombre sin piedad. Ahora, él dice, para ir a Damasco, él pide las cartas para apresar y destruir a los discípulos del Señor y castigarlos. Amén. Pero de repente, dice que lo rodeó un resplandor de luz del cielo y le habla. Hay una voz que está hablándole y le dice, Saulo, mira que no lo llamó como Pablo, porque no existía Pablo. Saulo representa la parte negativa, la parte mala, la parte del hombre que no tiene la presencia del Espíritu Santo, no tiene la presencia de Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que representa Saulo. Por eso es que el Señor lo llamó Saulo. Él pudo haberlo llamado Pablo de una vez. Pero tenía que pasar, amén, un periodo de entrenamiento bajo la tutela del Espíritu Santo. Amén. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, él le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Eso nos demuestra, hermanos, lo siguiente, que Saulo estaba convencido de que el Señor Jesucristo de Nazaret, amén, estaba muerto. Eso es lo que me trae. Cuando él le dice, ¿tú quién eres? No lo conocía. Por eso estaba haciendo esas atrocidades. Es que cuando un hombre no conoce a Dios,
Cuando un hombre no ha tenido una relación con el Espíritu Santo, hace las atrocidades que hace este hombre creyendo que está haciendo algo bueno. Creyendo que está haciendo algo para Dios. Yo no sé qué clase de Dios. Amén. Dice, él no lo conoce. Él pensaba que estaba muerto. Así que si el líder de la secta, esta de los del camino, estaba muerto, era fácil destruir y desaparecer a sus miembros. Cuando el líder desaparece, desaparecen los que están detrás de él. Amén. La Biblia dice, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Aleluya. Ahora, dice aquí, la sorpresa de Saulo en este momento, que se entera de que el Señor Jesucristo está vivo. Porque él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice, dura cosa es darte coces contra el aguijón. Es como si tú te estrellaras en la pared varias veces. Lo que vas a producir ahí es que te vas a romper la cabeza, te vas a hacer un daño terrible. ¿Sabe lo que es el coces? Eso. ¿Qué va a producir eso, hermano? Va a producir dolor. O sea, tú te estás golpeando contra algo que lo único que te va a producir es dolor. No te va a traer ningún beneficio. Cuando tú te apartas del Señor o cuando tú no quieres reconocer a Jesucristo de Nazaret como el único Dios todopoderoso, a ti te está pasando lo de Saulo. Tú te estás estrellando contra una pared que no vas a producir. Lo único que te va a producir es dolor y hasta la muerte. Amén. Ahora, dice también, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, el hombrecito este que estaba acostumbrado a, dice aquí, a arrasar y arrastrar a las mujeres, a los hombres, me imagino que a los niños, los entregaba en la cárcel, le daba de garrotazo, los mataba. Era un tipazo, un tipo con una fuerza tremenda y además de eso, estaba amparado por todos estos sinvergüenzas, amén, los sumos sacerdotes, que ellos mismos sabían que habían asesinado al único Dios, al Mesías, lo habían asesinado. Ellos sabían eso. Porque cuando el velo se rompió y cuando hubo el terremoto y cuanta cosa, todo el mundo dijo, este era el Hijo de Dios. Temeroso, y levántate, dice el Señor, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es una orden. Amén. Vete a la ciudad y ahí se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas no veían a nadie. Por eso es que hay mucha gente, hermano, que dicen que Dios no existe porque no lo ven. Aquí tenemos una respuesta. Ahí está Dios hablándole a un hombre. Tú puedes ser un hombre muy pecador, un hijo del mismo diablo, pero si estás en la lista de los que tienen que pasar una tortuosa vida para servirle a Dios, Él te va a llamar en las condiciones que estés y te va a poner a sufrir para que sepas el precio que hay que pagar para servirle al Dios que vive por la eternidad. Y todos los que estamos al servicio de Él hemos pagado un precio grande. Hay unos que han pagado más precio, el precio más alto que otro. Amén. Pero todos tenemos que pagar un precio. Entonces dice, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía, estaba ciego. Así que llevándolo por la mano, lo metieron en Damasco. Mira tú, este hombre tan terrible, amén, ahora va como un animalito, va como un perrito, agarrado como un niño. Es un bebito, un niñito. Venga acá, vámonos, que usted tiene que ir a un lugar, allá le van a dar unas indicaciones, venga para acá. Y él va detrás así. El hombre bravo, el hombre que mataba, el hombre que estaban preparando, amén. Ahora se vuelve un niñito o un perrito, va un perrito faldero,
Vaya, llévenlo allá, dice, no veía, lo dejó ciego. Imagínate, nomás que vio el resplandor y quedó ciego y no sabía qué hacer. Amén, ¿alguien me está escuchando? Mira esto, dice, lo llevaron de la mano a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así que ahí hubo un verdadero ayuno. Yo pienso que es la primera vez que Pablo hacía un verdadero ayuno. Amén. Porque hay unas sectas que en vez de ayunar, invitan a la gente a desayunar. ¿Qué te parece eso? Mi alma te alaba, Padre. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Estaba en ayuno. Amén. Ahí estaba ciego, estaba en ayuno. No sabía que estaba alrededor. Nada. No podía ver, no podía. Así que estoy a la buena de Dios. Estoy ahí. Lo que me suceda, estoy atado por todos lados. Es la historia de Pablo. El bocón, el bravucón este. Mira cómo quedó. Así quedan los bravucones, así quedan todos estos que se consideran dueños del mundo. Así quedan como Saulo. Amén. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista, para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, escúchame bien, de los principales sacerdotes, los que dirigen, los cocotudos, para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mira lo que dice, ve porque instrumento escogido me es este. Amén. Dice, para sorpresa de Saulo, en este momento, cuando cae al suelo, porque ahí no dice que cayó de un caballo. Ese es otro error que hay, ¿no? Que dice que cayó, Saulo venía en un caballo, y ahí no dice eso. Dice que cayó a tierra. Pues es posible que vino en un caballo, pero no lo registraron. Posible que venía a pie y en un momento cayó con la presencia del Señor. Así que allí la sorpresa en este momento es que él se entera que Jesucristo de Nazaret, Jesús, al que crucificaron, al que clavaron, al que él estaba tratando de derrotar, aquel estaba tratando de destruir a aquellos que le adoraban, se da cuenta de que está vivo, que no está muerto. Cristo no está muerto, Él está vivo. Amén. Saulo también entendió que haber perseguido y asesinado a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo había perseguido al mismo Dios. Así fue enviado a Damasco, en donde se le diría lo que tendría que hacer. Así como, otra vez te lo repito, quedan los orgullosos, ciegos, llevados de la mano. Ahora el archienemigo de los del camino resulta que ahora está del lado de ellos. ¿Alguien me está escuchando? Antes era un enemigo, archienemigo. Ahora resulta que se cambió de bando, se cambió de partido. Amén. Hay muchos que se cambian cuando les conviene, se cambian de un partido a otro, porque le ofrecen más acá o qué sé yo, ¿no? Pero aquí no es así. Aquí sencillamente era el poder del Espíritu Santo que había escogido a ese hombre desde el vientre de su madre, lógicamente,
para el servicio y le había llegado el tiempo de su llamado para entrar al servicio del Señor. ¿Alguien me está entendiendo? Le había llegado el tiempo de que Dios lo llamara para que entrara a servirle al Dios vivo. El Señor en el capítulo 9, 15 y 16 le dice: vaso escogido me es este. Préstame atención a esta palabra. Dios le dice a Ananías: vaso escogido me es este, Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, que somos nosotros, y de los reyes, los presidentes y toda esa gente de la alta alcurnia, y de los hijos de Israel. Mira el trabajo que se le había presentado a Saulo. Porque yo le mostraré cuánto, preste atención, es menester que padezca por mi nombre. Voy a repetírselo. Porque yo le mostraré a Saulo de Tarso, dice el Señor Jesucristo a Ananías, cuánto es menester que padezca por mi nombre. ¿Oyó? Así que cuando usted es llamado al servicio del Señor, el verdadero siervo de Dios, no aquel que viene con una mentalidad de enriquecerse, no con una mentalidad de ser el súper famoso. ¿Alguien me está escuchando? Aquí no pueden haber famosos. Amén. El único famoso se llama Jesucristo de Nazaret, el Espíritu Santo. Más nadie, o nadie más. Amén. Aquí tenemos que ser humildes. Ahora, la humildad no la vayas a representar sucio, todo roto, muerto de hambre. Eso no es humildad. Eso es haraganería. Eso es no querer trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Amén. Porque todo el mundo puede vestirse muy bien. Y aquí en este país, que tú te compras una camisa de $3 y un pantalón de $3 y unos zapatos de $3. Te duran 6 meses, pero en 6 meses tienes ropa. Alabado sea el Señor. Dice también, amén, esto que le ocurrió a Saulo, convertido a Pablo, representa una verdadera conversión. ¿Oyó? Lo que hizo el Señor allí fue 100%. Saulo dejó todo lo del mundo, todo eso lo dejó atrás. Eso es una verdadera conversión. Porque hay un montón de gente hoy que están convencidos, no convertidos. Ahora, dice que, y para ello deberían suceder algunas cosas. Para ser un verdadero convertido al Señor Jesucristo, hay algunos parámetros, algunas cosas. Lo primero es escuchar la voz del Señor. Lo primero que Saulo escuchó fue la voz de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí escuchó la voz del Señor. Lo primero que un hombre de Dios, una mujer de Dios verdaderamente convertida, es escuchar la voz del Señor. Lo segundo es orar. Dice que él se puso a orar y ayunar. Amén. Y lo tercero es obedecer al Señor. Amén. Sobre todo, hacer su voluntad. Eso es una persona verdaderamente convertido. Eso le pasó a Saulo de Tarso. Amén. Ahora Saulo es un apóstata para los sumos sacerdotes, los que eran amigos de él, los que los estaban preparando y entrenando, ahora son enemigos. Mire esto. Amén. Ahora Saulo no es perseguidor. Ahora se convierte en un perseguido. Ahora es la presa para matarlo,
para ahorcarlo, para destruirlo. Miren cómo cambiaron las cosas. Amén. Es sentenciado a muerte. Es aborrecido por los que antes lo admiraban. Pero es que hay algo que yo les quiero decir, hermanos. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo de Nazaret como tu Salvador personal y que te arrepientes y te conviertes de corazón, tú vas a ser un obstáculo para tus amistades y tu familia. Porque ya no tomas licor, ya no bailas, ya no fumas marihuana, ya no andas en adulterio, en fornicación, ya no peleas, ya no haces nada de eso. Amén. Porque eso es lo que piensan de nosotros, porque ya tenemos otro concepto de la vida, porque ya hemos leído la palabra y tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que dice que nos redarguye de todo pecado, de toda cosa mala. El Espíritu Santo te dice, esto no te conviene. Ahí es la diferencia. Ahora, cuando tú te conviertes, también te van a aborrecer. Amén. Te van a sentenciar a muerte. Ya no te van a admirar como te admiraban antes. Ya vas a ser una persona extraña, rara. Amén. Y tu vocabulario va a cambiar. Ya tú no vas a decir palabras obscenas, palabras soeces, sino que cada vez que vas a decir una palabra dices aleluya y amén y gloria a Dios. Y la gente dice, pero este tipo, ¿qué le pasó? ¿Esta mujer qué le pasó? Y está como, oye, pero tiene un cambio terrible. Ahora, dice, allí se inician los quebrantamientos de un hombre que ha recibido un llamado por el Señor. Yo te digo algo, hermano, porque yo sé que hay muchos que dicen ser pastor, dicen ser evangelista, dicen ser. Amén. Pero tú tienes que estar seguro de tu llamado. Si Dios no te llamó, no te metas en este negocio porque vas a fracasar. Amén. Y le digo negocio porque el Señor Jesucristo, cuando estaba niño, dice que el papá y la mamá se fueron y él se quedó en Jerusalén. Y estaba alrededor de ¿quiénes? Dice que habían maestros de la ley y cuanta gente importante ahí, y él estaba hablando. Y después de 2 días que estaban caminando, se dieron cuenta que el niño no estaba con ellos. Imagínate, a José y a María. ¿Qué cuidado tenían con ese muchachito? Hazte la pregunta. Que 2 días tenían de camino, iban allá con los camellos y todo el mundo, porque eso era una caravana que iban para otro lado. El muchachito se había quedado en Jerusalén y no se habían dado cuenta. Después de 2 días, ¡ay! ¿Dónde está el niño? ¡Ay, Dios mío! ¡Alabado sea el Señor! Ellos corrieron para atrás. ¿Quién que está allá? Pues tú tienes que cuidar a tus hijos. Amén. El pastor tiene que cuidar sus ovejas. Y cuando llegaron a Jerusalén, dice que él estaba ahí hablándole a todo el mundo. Y oye, pero ¿por qué hiciste esto? Le dice la mamá. ¿Por qué te quedaste? Porque se ve. Escúchame. En los negocios de mi padre es menester que esté. En los negocios de mi padre, dice la Biblia. ¿Cuáles son los negocios del padre? Esto, predicar su palabra, advertirle al mundo lo que viene, palabras proféticas, palabras de ciencia, amén, llevarte a Jesucristo, que conozcas la palabra, que te enriquezcas con este libro, que es vida, es fuente de vida, amén, eso es los negocios de mi padre, no es hacer una empresa. De comenzar a tener un montón de negocios con la plata del pueblo. A enriquecer. Eso no, esos son negocios diabólicos. Que Dios no te mandó a hacer. Porque Dios mandó a que tú predicaras la palabra. No a negociar en su iglesia. Aleluya. Te dije que solo esto lo reciben los hombres que tienen el llamado de parte del Señor. Solo los hombres quebrantados soportan o soportarán una afrenta pública. Hombre, como Saulo de Tarso. Eso se llama ignominia.
La palabra ignominia significa cuando alguien públicamente te afrenta, públicamente te desafía, públicamente te ridiculiza. Amén. Pero el hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios, está preparado para soportar eso y mucho más. Los quebrantamientos. Amén. La causa del Señor que otros rehúsan. Voy a repetirlo. Estos hombres que soportan esta afrenta pública, pero hay otros, amén, que no la soportan, que rehúsan y se dicen ser siervos del Señor. Pablo, antes de convertirse, escúcheme esto, dice que nació en Tarso, era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fue educado a los pies del mejor maestro que se llamaba Gamaliel, era hijo de fariseo y era fariseo, amén, era un blasfemo e ignorante, amén, y además trató de destruir la verdadera iglesia del Señor. Eso está en Filipenses 3:6. Aplaudió, como te dije al principio, y consintió en el asesinato de Esteban, el primer mártir. ¿Por qué mataron a Esteban? Porque sencillamente les dijo la verdad. ¿Y sabes qué? Que cuando tú hablas la verdad, hermano, tú no vas a tener muchos amigos. Amén. Entonces, Esteban se atrevió a quitarle la careta a toda esa gente, a todos esos sumos sacerdotes corrompidos, les quitó, lo dejó desnudo delante de todo el mundo y eso no les gustó. Y sencillamente levantaron un falso contra él y lo mandaron a asesinar. Asolaba, dice Saulo, asolaba la iglesia, los encarcelaba, ya lo hemos dicho, los asediaba hasta matarlos, los forzaba, escúchame esto, a blasfemar mediante la tortura. Hechos 26:11 habla de eso. A blasfemar. Saulo de Tarso, no estoy hablando de Pablo todavía. Saulo de Tarso llegaba donde sus propios hermanos y los hacía blasfemar mediante la tortura, los torturaba antes de matarlos y ellos, muchos no aguantaban y por supuesto que blasfemaban. Dice que este animal que se llamaba Antíoco Epifanes hizo lo mismo. Él dice que cuando tomó posesión y mató a todo el mundo en Jerusalén y se montó aquí en el altar del templo, dice que mataba a los cerdos ahí y torregaba la sangre de los cerdos y hacía blasfemar a los mismos sacerdotes y los hacía comer carne de cerdo. Antíoco Epifanes, que tiene que estar gritando en la última paila del infierno. Así van a ir todos los blasfemos y todos los asesinos y todos los malos, todos los corruptos. Van a estar allá metidos en lo más profundo del infierno, gritando. Y ahí el diablo les va a enseñar toda la maldad que hicieron en la tierra. Este hombre, Antíoco Epifanes, dice que, hermanos, esto es algo impresionante. Yo estaba leyendo ayer. Dice que él asaba a los niños, los bebitos, los asaba delante de sus papás. Los asaba, hermanos, vivos. Hacía blasfemar al pueblo, los hacía comer, les hacía cuanta cosa, hermano. Mi alma te alaba. Esto lo hacía Saulo también. Por último, era perseguidor de la verdadera iglesia y lo hacía con gran violencia. Gálatas 1:13 habla de eso. Dice aquí, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Llega a la casa de un tal Judas
amén, en la calle que se llama Derecha. Dios le envía a Ananías. Ananías estaba temeroso porque sabía el carácter de Saulo, sabía quién era este hombre, tenía toda la autoridad para destruir. Amén. Y yo les quiero decir esto también, hermano. Ahora que la persecución se acentúe a la verdadera iglesia, nuestros propios hermanos que salieron de aquí, que son enemigos de lo bueno, de la justicia, son los que nos van a señalar, que nos van a entregar. Eso lo dice la palabra. Amén. Asimismo, dice que Ananías estaba temblando y le decía: Señor, pero este es un hombre, le tenemos terror, le tenemos miedo. Porque era un hombre que tenía autoridad. Amén. ¿Qué va a suceder con aquellos hombres que no tenemos un gran respaldo humano? Porque yo tengo el respaldo celestial. Yo estoy 100% seguro que el Espíritu Santo está conmigo. Amén. Así que dice que cuando llega Ananías a ese lugar y le dice, fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Por eso estamos hablando de una verdadera conversión. Un hombre totalmente convertido, pero que se mantuvo en ese temor al Señor. Llega un momento en que tú comienzas a salirte. Se te va olvidando que Dios estuvo contigo y comienzas a hacer cosas que a Dios no le agrada. Pero Saulo no. Dice que y al instante le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Automáticamente, dice que cuando Ananías le pone las manos a Saulo, se da cuenta el poder que tiene la imposición de manos, que no tiene que ser a lo loco. Porque Pablo le dice a Timoteo, no ponga las manos ligeramente. Hay gente que es poniendo la mano a todo el mundo y eso no es de Dios. Eso es una locura. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia me enseña a mí que el Dios a quien yo le sirvo, dice que Él todo lo hace decentemente y en orden. Amén. ¿Alguien me está escuchando? Ahora, dice que en el momento en que se le cayeron las escamas porque estaba ciego, Dios le devuelve la vista. Él ve a Ananías y en ese mismo momento el Espíritu Santo lo bautiza. Escúcheme bien lo que le voy a decir. El Espíritu Santo lo bautiza automáticamente. Amén. Cambió ese corazón de piedra en un corazón de carne, sensible a la voz del Espíritu Santo. Y de allí dice que sobre él, y es el único hombre que registra la Biblia, vinieron los 5 ministerios y los 9 dones. Amén. Él le dice, y habiendo tomado alimento, después de 3 días de estar en ayuno y oración, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Ahora, este hombre enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Es una verdadera conversión. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, mire que todavía se llamaba Pablo. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo.
Ya era un enemigo. Vuelvo a repetirte, cuando tú te conviertes, esos que eran amigos tuyos ahora son enemigos. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Tú te imaginas? Vamos a ponerte a alguien, de repente, que ya está muerto. ¿Tú te imaginas que Hitler se hubiera convertido al evangelio? Un hombre asesino. Todo el mundo sabe la historia de Adolfo Hitler. Amén. O de otros más que no me vienen a la memoria en este momento. Y de repente lo ves con una Biblia predicando el evangelio y diciendo que Jesucristo de Nazaret es el Señor, es Dios. ¿Cómo tú te sentirías? Yo no iría, porque yo dudaría de eso. Por eso es que aquí ellos no lo creían, los discípulos no lo creían. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Ya lo aceptaron, los apóstoles. Lo van aceptando. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle, porque ya había una contradicción. Ya la doctrina que yo estaba predicando, que era obsoleta, era absurda, era diabólica, era enemiga de la verdadera doctrina, amén, ya me hace ahora un hombre diferente. Ya no soy amigo de los que eran amigos míos, ahora soy enemigo porque estoy predicando la verdadera palabra. Dios me abrió los ojos, ahora tengo al Espíritu Santo, he entendido, aleluya, y tengo una relación directa con el Señor Jesucristo. Porque yo pensé que cuando lo clavaron en la cruz, yo me imagino que Pablo tenía ese pensamiento. Como muchos tienen ese pensamiento, no si es que él está en la cruz. Hay mucha gente que tiene a Jesucristo todavía en la cruz del Calvario. Déjame decirte algo. Él lo bajaron de esa cruz y al tercer día resucitó, está sentado a la diestra del Padre, aleluya, y vive por la eternidad y por los siglos de los siglos. Entonces, Saulo también tenía ese concepto, él tenía esa idea de que estaba muerto, lo mataron en la cruz y se acabó, porque como habían hecho un plan para hacerle creer a los discípulos que se habían robado el cuerpo o que lo habían trasladado a otro lugar, todos los enemigos, los Ananías, ¿cómo se llama? Los sumos sacerdotes que lo habían asesinado, Caifás y Anás y todos los esos, hijos del diablo, amén. Ahora se le presenta en el camino a Damasco a este Saulo, que también estaba equivocado, y le dice: yo soy Jesús. Significa que yo no estoy muerto, yo resucité, como había hablado a los discípulos y como había hablado a muchos, que muchos no me creyeron. Amén. Dice también, dice que en Filipos, mire todas las cosas que le pasaron a Pablo. Dice que en Filipos fue azotado con varas y fue encarcelado. ¿Usted aceptaría eso? Los grandes discípulos de hoy aceptarían una buena rejera y después que los metieran en un calabozo. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a eso? ¿Somos verdaderos discípulos de Dios? En Atenas y Cesarea fue ridiculizado. Fue acusado falsamente con mucha frecuencia. Fue náufrago. Amén. Y ahora estamos hablando de Pablo. Porque cuando él llega
aleluya, donde los apóstoles, ya él no es Saulo, ya él tiene un nombre, Pablo apóstol. Dice, fue mordido por una serpiente. Mira todas las cosas que le pasaron a Pablo. Fue encadenado y encarcelado. Todos al final lo abandonaron. ¿Qué te parece? Quedó solo. Amén. Para los cristianos les fue difícil creer que este animal diabólico sediento de sangre se había convertido a Cristo. Amén. Dice que al final lo que le hicieron fue cortarle la cabeza. Así murió Pablo, el apóstol Pablo, encarcelado. Era más lo que estaba en las cárceles que lo que estaba afuera. El capítulo 26 de Jeremías, del profeta Jeremías, verso 12 al 15 dice, amén. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Escúchame bien esta palabra. Dios me mandó a profetizar a esta ciudad. Lo que yo estoy hablando, yo no lo estoy hablando porque sale de mi corazón o sale de mi pensamiento porque yo quiero el mal para ustedes. No. Dios me envió porque yo soy un profeta. Dice, mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová vuestro Dios y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra ustedes. Amén. Era lo mismo que hablaba Pablo. Pablo le hablaba y le decía, convertíos, arrepentíos, busquen al Señor Jesucristo, apártense del adulterio, de la fornicación, apártense de la idolatría. A los reyes le decía, no es lícito que tú hagas esto, esto está mal delante de los ojos del Señor. ¿Qué más quiere el mundo que Dios le hable? Amén. ¿Qué más quieren, hermanos, los hombres del mundo o los líderes del mundo que Dios les hable? ¿Cómo les quiere que le hable? ¿Cómo quiere que Dios le hable? Si Dios ha puesto a sus atalayas, ha puesto a sus profetas, ha puesto a sus maestros, a sus pastores a hablar la palabra. Escúchalos a ellos, dice. Dice que cuando Lázaro y el rico se murieron, dice que el rico estaba allá abajo en el infierno gritando, amén, le dice a Abraham, porque Lázaro y Abraham estaban ahí juntos, estaban viendo al otro que se estaba achicharrando allá en el infierno. Y este rico le dice, Padre Abraham, manda a mi casa que tengo 5 hermanos para que no caigan aquí, que les hablen. ¿Y qué le dijo Abraham? Ahí tienen a los profetas y a los maestros, escúchenlos a ellos. Por eso te estoy hablando esta palabra. La conversión de Saulo a Pablo representa el cambio total de un hombre que ama a Dios, que quiere vivir por la eternidad con Él. Pero vuelvo a repetirte, tú escoges el sitio donde tú quieres vivir tu eternidad. Dios te da la oportunidad de convertirte y arrepentirte como Pablo, como Saulo a Pablo. Amén. Pero tú también tienes la oportunidad de tomar tu decisión y decir, no, yo me quiero ir para el infierno. Aquí dice, amén, dice, mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová vuestro Dios y se arrepentirá del mal que ha hablado contra ustedes, contra esta ciudad. En lo que a mí toca, he aquí, estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, dice Jeremías, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre todos sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Cuando Dios levanta
a Pablo, que lo convierte de Saulo a Pablo, Dios toma a este hombre para llevar, dice, su palabra, ¿a dónde? A los reyes. Llévale mi palabra a los reyes. ¿Alguien me está escuchando? Llévale mi palabra a los príncipes. Llévame mi palabra a los gentiles. Llévale mi palabra a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, para que no haya excusa de que no escucharon la palabra de Dios. La Biblia dice, hermanos, que nadie tendrá excusa. Delante de Dios nadie tendrá excusa. Por eso es que, ¿qué sucede después? Por eso te hablé aquí, esta porción. Dice que después que él comenzó a predicar, comenzaron a tratar de ver cómo lo asesinaban. Amén. Dice aquí, no es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocaban este nombre, y a eso vino para acá a llevarnos presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo. ¿Por qué? Asimismo estaba Jeremías, amenazado de muerte. Cuando tú tienes un llamado como el llamado de Jeremías, como el llamado de todos estos profetas que le sirvieron al Señor no por dinero, porque esta gente andaba perseguidos. Amén. Que ahora no tenemos esa persecución tan terrible que tenían esta gente. Pero también cuando llegamos a Pablo, automáticamente comienza la persecución. Tenemos que matar a este hombre, no nos conviene. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos le dirían a lo bueno malo y a lo malo bueno. Le llamarían a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Y así sucesivamente. Entonces estamos en un mundo en donde necesitamos hombres hombres convertidos de Saulo a Pablo. Un hombre que era un criminal, ahora es un corderito. Un hombre que no hace daño a nadie, que comienza a predicar la palabra del Señor y que está sujeto a toda la morbosidad que pueda venir contra él, a todos los juicios que puedan venir contra él, a toda la injusticia, la hipocresía, la maldad que pueda venir contra él, sencillamente porque es un hombre elegido por Dios, que tenía un llamado de parte de Dios, amén, pero que estaba equivocado, estaba en un camino equivocado y estaba viviendo en la opulencia, porque dice que él era el hombre, el prospecto que tenían los sumos sacerdotes. Este es el hombre que necesitamos. Es el hombre que tiene el carácter, el hombre que tiene la sabiduría, el hombre joven, porque Saulo era un hombre joven. Y todo el tiempo que pasó Saulo, no sé cuánto duró Saulo, de repente 70, 80, 90 años, no sé, la Biblia no lo registra, pero sencillamente llega un momento de su vida que ha pasado tantas cosas: hambre, desnudez, persecución, encarcelamiento, amenazas de muerte, naufragio, en fin, todo lo que te dije. Llega un momento de su vida que le ha dado lo mejor a Dios, le entregó su vida a Dios, amén, se dedicó al servicio del Señor, no importando el precio que tenía que pagar. Y cuando le dice a Timoteo: he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla, por lo demás me espera la corona de vida que el Señor me dará. Y ahí el galardón que le dan en la tierra es que lo ponen en un patíbulo y le cortan la cabeza. Ese fue el regalo que le dieron los hombres. Pero yo me imagino cómo estará Pablo en el cielo,
Amén. Así que no importa las amenazas de muerte, no importa las acusaciones, no importa lo que pueda suceder a un hombre de Dios que ha recibido un llamado del Señor, que es capaz de soportar la afrenta pública, la ignominia, que no rehúsa el maltrato, la indiferencia, la maldad. No rehúsa eso. Como un hombre como Pablo, Pablo, convertido de un impío, un asesino, a un verdadero siervo de Dios, a un apóstol del Señor. Un hombre que vio el rostro de Dios. Un hombre que estuvo en el tercer cielo y que su orgullo lo pisoteó. Él pisoteó su orgullo. Él dijo, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, que fue llevado hasta el tercer cielo. Yo conozco a ese hombre. Él mismo era, pero no dijo, yo soy Pablo, yo fui al tercer cielo. Yo. No se convirtió en un yo. Mantuvo su serenidad, mantuvo su respeto a Dios, sabiendo que Dios es el que le había dado todas esas cosas. Sabiendo que Dios le había dado ese ministerio tan grande, hermanos, tan poderoso, que es el hombre que ha escrito más en la Biblia, más cartas, más, que ha tenido una relación tan profunda con el Señor, a tal grado que lo llevó al tercer cielo, como te lo dije. Amén. Ahora vemos a un apóstol Pablo, rendido a los pies de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Lo que quiere el Señor es una verdadera conversión. Que cuando tú digas yo soy cristiano, hermano, usted, esa palabra tenga peso. Que no lo vean a usted haciendo cosas que no son de un cristiano. Oye, yo he visto hombres y mujeres que dicen ser cristianos haciendo cosas, hermanos, que se salen de todo lo cristiano. Un cristiano debe tener una apariencia santa. Un cristiano debe dar un testimonio en todos los lugares donde se para. Otra vez lo digo, su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de hablar. ¿Sabe que cuando Pedro, que voy a predicar sobre eso un día, Pedro negó al Señor Jesucristo? ¿Cómo lo conocieron? Aquí está escrito. Dice que le dijeron, oye, pero tú hablas como ellos. Ya él tenía el hablar, la forma de hablar del Señor Jesucristo. Tú te vistes como ellos. Tú te vistes como Él. Amén. Tú caminas como Él. Tú hablas como Él. Tú te comportas como Él se comporta. Con prudencia. Amén. Aleluya. Con sabiduría de Dios. Así que yo te invito hoy a que tú hagas un cambio en tu vida como hizo Saulo. Pero él escuchó la voz de Dios. Dios está llamando al mundo. ¿Usted cree que el próximo año va a ser mejor que este? No, hermano. Viene peor. Y dirán, wow, usted es un hombre ¿cómo se puede decir? Malagüero. No es eso. Eso está escrito aquí, ¿ves? Aquí está. Eso da sabiduría. Esta palabra, este libro, da sabiduría. Amén. Vienen peores cosas. Peores porque el Señor está airado. Airado. ¿Dónde están los que dijeron
que se acababa la pandemia, ¿dónde están todos esos? ¿Dónde están? Yo pregunto. Amén. Hay uno por ahí dándole órdenes al virus. Ordeno. Hasta aquí llegaste. Oye, pero si eso lo mandó Dios. ¿Ah? ¿Tú le vas a dar órdenes a Dios? Ni Moisés, que estuvo al lado de él, que lo veía todos los días y que hablaba con él y no sé si tomaba hasta café. Abraham tomó café y comió con él antes de que desbarataran, que destruyera a Sodoma y Gomorra. Eso está en la Biblia. Dice que venían 3 hombres y uno de esos era Jehová de los ejércitos y se sentó con Abraham. Bueno, si tú estás en esas condiciones, bueno, gloria al Señor. Yo te aplaudo, hermano. Yo tengo que ver tus rodillas para ver cómo está eso de... Amén, hermano. Yo te invito a que aceptes a Jesucristo de Nazaret como tu Salvador personal. Que hoy tú le digas, yo quiero salvar mi vida, yo quiero convertirme a ti con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi cuerpo. Y que Él inscriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Dios te bendiga.